Entonces, en la lectura que estamos realizando, continuamos. El caso del choque de trenes de Precot es ideal para mostrar cómo el bilingüismo belga no es en absoluto, pues nadie en el personal de ambas centrales de trenes pudo darse a entender para cortar la electricidad de las vías. Orgullo nacional. En Bélgica, el contexto histórico y político favorece la separación de las diferentes comunidades lingüísticas, pero los belgas pueden sentirse orgullosos de pertenecer a un país que cuenta con una interesante diversidad lingüística a pesar de su tamaño. Alguna vez apareció un artículo en la prensa belga en el que se hablaba de los grandes problemas sociales, políticos, económicos que aquejan a una nación como México. El periodista belga se sorprendía del nacionalismo y el apego a la tierra, la comida, el idioma, las costumbres y del orgullo que un mexicano externa al hablar de su país. En contraste, decían que en Bélgica la gente se preocupa y agobia por problemas de lujo, como quién habla mejor o peor el francés o el neerlandés, y reflexionaba que quizá a los belgas les hace falta un arraigo por su nación, por sus lenguas, y dejar a un lado los regionalismos y los antagonismos que puedan derivar en un choque de trenes. ¿Tendrá razón? Bien, ¿de qué trata esta lectura? Yo ¿Alguno puedo que quiera comentarla. participar? Yo la puedo comentar. Sí, claro. Ok. Creo que habla de cómo las diferencias lingüísticas pueden llegar a generar varios problemas, no solamente como en un choque de trenes, sino también pueden llegar a desatar otro tipo de problemas, como por ejemplo, Ay, ya no te escuché. Creo que se pasmó, se cortó. ¿Alguien que quiera continuar en lo que se retoma la comunicación con Eric? Chicos. Algo así le entendí, como que en ese país se hablaban tres lenguas y a veces era difícil que se pudieran comunicar entre los mismos habitantes, y para poder hacer que no sé, para poder evitar el choque de los trenes, todos se estaban confundiendo al momento de hablar y no creo que no se pudo evitar o algo así. Así es, no se puede evitar porque nos habla que en Bélgica se habla el, como Flandes se habla el alemán y se habla el francés, las tres lenguas son lenguas nacionales. Sin embargo, hay algunas que nos dice que por la economía como la tienen, el flamenco es el de como que la más importante porque digamos los ricos son los que las hablan y no el francés. Y no se pueden comunicar entre sí, aunque se supone que son bilingües, cuando se dé esta situación se dan cuenta que no es así, que cuando primero no logran por mala suerte contactarse con el maquinista, ya que se contacta con los otros no se pueden entender y después ya es inevitable el choque. Y nos habla ahí que muchos incluso quieren separarse para que los que hablan flamenco queden de un lado, los que hablan francés queden del otro, porque no se pueden entender. A veces el idioma es una división, es una base en lo que si no hay entendimiento quieran separarse. Lo mismo está sucediendo ahorita con España, por ejemplo, en la zona de Barcelona, los que hablan otro lenguaje, pues quieren separarse y no se sienten españoles, tienen otra identidad. Entonces la lengua siempre es muy importante y por ello nos dice que al final de eso, un periodista se da cuenta que México es uno de los países que más orgullo siente por su idioma, que más arraigo nacional tiene y por eso cuando se van a trabajar fuera del país, ya sea legal o ilegalmente, como a Estados Unidos, se sienten muy arraigados a su tierra, no olvidan su comida, llevan ahí hasta la Virgen de Guadalupe, sienten orgullo por su bandera, y entonces dice, hay un gran arraigo nacional. Dice, ¿cómo es posible que un país como México, que tenemos tantos problemas económicos, sociales, políticos, tengamos ese orgullo y esa identidad nacional, y países como Bélgica, que es un país de primer mundo, que tendrá sus problemas lingüísticos, pero en otros su economía, su sociedad, su educación son de primer nivel, no tienen ese arraigo ni esa identidad y eso tampoco es bueno porque cada quien como que ve para sí mismos y dentro del mismo país hay pequeños grupos que se ven mal unos a otros, unos porque tienen más dinero, ven con menosprecio a otros, otros porque nosotros hablamos francés y entonces el francés se habla más en otras partes del mundo que lo que hablan los de flamenco. Entonces cada uno como que le tira a los demás, aunque es el mismo país. Y se habla entonces aquí de la identidad y del orgullo que se tiene. Entonces, ¿creen que sea importante el lenguaje, muchachos, y que nos sintamos identificados con nuestro idioma? No los oigo. Sí,
Claro que sí. Entonces aquí en la lectura nos da unas preguntas. Los que tengan su libro, por favor, contéstenla. Está en la página 18. Y los que no Maestra, la una tienen, pregunta. se ¿El los libro voy a la contestamos? Sí, contéstenla en el libro. Los que no tienen, pongan el libro, pongan como título Choque de trenes y les dicto unas preguntas. ¿La de la 18? Sí, por favor. Maestra, si no tengo lápiz. Con pluma. La número 1. ¿Cuál es el principal problema que plantea el texto? Para los que no tienen libro les dicto. ¿Cuál es el principal problema que plantea el texto? Los dos diferentes idiomas de cada uno. Ajá. Bueno, van a escribirlo. 2. ¿Qué es una batalla lingüística? Argumenta la respuesta. ¿Qué es una batalla lingüística? Cierran el signo de interrogación. Argumenta tu 18. respuesta. Número 3. Explica qué entiendes por cosmopolita. Bueno, aquí les ayudo. ¿Saben qué significa cosmopolita? Como que universal. Una ciudad cosmopolita es la que es universal, la que todo se integra en esa misma ciudad. Por ejemplo, nos dice Nueva York es una ciudad cosmopolita porque de muchas partes del mundo llegan ahí, porque es el centro de la moda, centro de cultura. Entonces, cosmos es universal. Eso es lo que diga. Y polis es ciudad, cosmopolita es una ciudad universal. Número 4. Además de Bruselas, menciona 5 ciudades del mundo que sean cosmopolitas. No las tienen que señalar en mapa ninguno de ustedes. Nada más 5, así como puede estar, no sé, hay Bruselas, Nueva York. Las ciudades más importantes del mundo son cosmopolitas. ¿Puedo Anotan repetir 5. la pregunta? Sí. Además, ¿qué, maestra? De Bruselas. Además, ¿qué? Además de Bruselas, anota 5 ciudades cosmopolitas. O sea, de las ciudades más importantes del mundo que conozcan, van a ser cosmopolitas. Por ejemplo, London. Sí, Inglaterra. Bueno, Londres, ahí, Londres. ¿Qué más? Tokio. Tokio, vamos 2. ¿Otra? Zócalo. No, esa no es ciudad. Ciudad de México. Ciudad de México. CDMX. Bueno, Ciudad de México, digamos que sí. Nueva York. Dubái. Dubái, París, Milán, Roma. Las Vegas. Ámsterdam. Las Vegas, Ámsterdam, pues todas ellas, las más importantes. Y último punto, ¿por qué mencionan el orgullo que un mexicano externa al hablar de su país? ¿Por qué mencionan el orgullo que un mexicano externa al hablar de su país? Bueno, hasta ahí, aunque dice mala pregunta, esa es la importante. Hasta ahí. Entonces, chicos. ¿Me la podría repetir, por favor? Sí. ¿Por qué mencionan el orgullo que un mexicano externa al hablar de su país? 5 minutos para contestarlas y cambiamos al siguiente texto, ¿de acuerdo?
Ya. Muy bien, vamos a pasar la siguiente lectura. Igualmente la leo, pongan mucha atención, sobre todo quienes no tienen libro, y después les digo qué preguntas van a contestar. Esta se llama La lengua más feliz. Página 18, por favor. De acuerdo con un estudio del Centro de Sistemas Complejos de la Universidad de Vermont, el español de México es el idioma más feliz del mundo. Si consideramos que el lenguaje es reflejo de la sociedad, cualquiera pensaría que con todas las malas noticias que recibimos a diario, no solo en México, sino en todo el mundo, las palabras que usamos y el lenguaje en general se inclinarían hacia lo negativo. Sin embargo, estudios recientes confirman que el ser humano tiende a buscar el lado positivo a las cosas, incluso cuando se comunica. En 1969, los psicólogos Jerry Booker y Charles Osgood postularon la hipótesis poliana, que señala una tendencia universal positiva en la comunicación humana, es decir, entre toda la variedad de palabras que usamos, elegimos las positivas por encima de las negativas. Entre otras cosas, los psicólogos argumentan que el ser humano tiende a buscar el lado bueno de la vida, habla de ello y lo refleja en el lenguaje. Hay quienes han atacado esta teoría, quienes la han defendido y otros que han preferido ponerla a prueba. Recientemente, Peter Dodds y el director del Centro de Sistemas Complejos de la Universidad de Vermont y su equipo realizaron un estudio en más de 100,000 palabras tomadas de 10 idiomas, que son español, inglés, francés, alemán, portugués brasileño, coreano, chino, ruso, indonesio y arábigo. Fueron 10,000 palabras de cada idioma que a su vez se dividieron en 24 córporas según sus fuentes. Tras la selección del conjunto, se le pagó a un grupo de 50 hablantes nativos de cada lengua para calificar las palabras que más se repiten en una escala del 1 al 9, considerando 1 lo más negativo o triste, 5 lo neutral y 9 lo más positivo o feliz. El resultado confirmó la hipótesis poliana y mostró una tendencia positiva universal en el lenguaje de la que el español de México obtuvo los resultados más altos. Con las palabras obtenidas de este estudio se desarrolló el hedonómetro, un software para medir la positividad o negatividad de algunas obras. Los investigadores hicieron una selección de novelas entre las que se encuentran Don Quijote, Ana Karenina, El Conde de Montecristo y la saga completa de Harry Potter. Tomaron 20 minutos de lectura de cada una y los resultados arrojaron que obras como Moby Dick son de las más felices, Crimen y Castigo están en la media y El Conde de Montecristo es de las menos felices. Para algunos lingüistas y psicólogos, este estudio abre un nuevo campo de posibilidades de análisis de la conducta humana por medio del lenguaje. Sin embargo, para otros aún quedan dudas al respecto y consideran que esta investigación tiene una falla de origen. Se trata de lo que los especialistas llaman sesgo de aquiescencia, una tendencia del ser humano a puntuar alto en las encuestas. Quizá la que se está considerando como la tendencia universal en realidad sea un sesgo experimental con buenas intenciones. Bien, aquí en esta lectura de la lengua más feliz, pues se nos habla acerca de un estudio que se realiza para ver cómo es que los seres humanos utilizamos el lenguaje y que aún en circunstancias tan adversas, económicas, políticas, sociales, pues tratamos de que nuestro lenguaje, las palabras que elijamos para comunicarnos sean las más felices, las más positivas y que nos alejamos de las palabras que nos llevan hacia la tristeza o a la depresión. Y de todos los países, bueno, porque se habló del español, al igual que otras 9 lenguas, pero el español de México resultó ser el más positivo, donde somos más felices en la lengua y nos dice, ¿cómo con tantos problemas que tenemos de seguridad, economía y todos los que nos aqueja, nuestro lenguaje es el más feliz y nos sentimos contentos? Hay estudios, muchachos, por ejemplo, que se hacen en España o les llama la atención en España que los mexicanos en específico somos muy amables. Por eso, en cuanto a turismo, somos de los países que más se prefiere visitar, no solamente por las bellezas naturales que tenemos, porque somos un país privilegiado. Tenemos playas, tenemos bosques, tenemos zonas cálidas, frías, tenemos de todo. Pero nos dice que sobre todo la gente, la amabilidad, hospitalidad, el lenguaje, cómo nos comunicamos es muy grato, porque somos muy educados. Generalmente siempre pedimos todo por favor. A todo le damos gracia, pero algo que llama la atención del español mexicano en el extranjero son nuestros diminutivos. Amiguito, amiguita, todo lo hablamos en chiquito. Y entonces, por ejemplo, si alguien va a un restaurante en España, oyen que dicen, mesero, tráeme limones. Y los mexicanos, oiga,
¿me podría traer por favor unos limoncitos? Y decimos, oiga, le hablamos de usted, le pedimos por favor y cuando lo entregan decimos gracias, lo que no hacen en otros países porque consideran, si me está sirviendo es su obligación y nosotros siempre decimos gracias, decimos por favor y eso es algo muy bonito. Cuando se usa el transporte público, generalmente se dice en las combis más que en los micros, buenos días. Buenas tardes. O me pasa un pasaje, por favor, cuando nosotros estamos en el lado extremo y no podemos pagarle al conductor. Siempre somos amables en nuestro lenguaje y eso habla de la personalidad del mexicano. Y aquí se habla nuevamente que nosotros tenemos un lenguaje feliz para comunicarnos. Así como se nos habla en la lectura anterior que tenemos un gran arraigo de nuestra lengua y nos sentimos orgullosos de ellos. Y esa felicidad y ese arraigo se nota más en este mes patrio y en los sombreros de Viva México bueno, hasta ahí le voy a dejar, y luego sí, hasta en los sombreros le ponen los puntos suspensivos, sabemos qué es lo que sigue, pero nos sentimos muy mexicanos. Claro que también tenemos la parte negativa, porque cuando ya pasa el mes patrio, pues a veces somos despectivos con los demás y que si vemos a alguien que habla lengua indígena, le hablamos, es que es indio, es María. Entonces está esa dualidad, nos sentimos orgullosos, pero a la vez ofendemos a los que no forman parte de nuestra propia identidad. Así que es una mezcla social muy rara, pero en cuanto a la lengua, nos sentimos contentos y nos sentimos orgullosos. Pero también la modificamos hasta donde podemos a la hora de hablar y también de escribir. Entonces, ¿qué les parecen estas lecturas, muchachos? Muy interesante. Están muy interesantes. Sí, hace como 8 años, muchachos, hubo un concurso de palabras en español. Todos los países que hablaran español deberían de proponer algunas palabras. Aquí pues sí fue con más sesgos porque en ese momento estaba muy de moda Gael García y él decía que la palabra que más le gustaba del español era la del estado Querétaro, la palabra Querétaro, y fue la que ganó, es la que obtuvo más votos y ganó, pero esa yo creo que sí fue influenciada más que Amistad, Lluvia, Arcoíris y todas las demás. Querétaro, yo creo que fue por quien la propuso, pero decía él que le gusta cómo se escucha Querétaro porque se oye como quiero, como te quiero. Entonces, por eso es que gana, pero el español siempre ha estado ahí y México siempre ha estado dentro de los concursos internacionales, dentro de los primeros lugares. Por ejemplo, la bandera de México, cuando se hizo el concurso ya hace, no sé, yo creo que más de 5 años, ganó como la bandera más bonita del mundo. Y no porque tengamos más población, la India, Estados Unidos, China tiene más población que nuestro propio país, tienen más tecnología como para haber votado más veces, pero la de México ganó porque incluso los extranjeros votaron ante la belleza. Nuestra bandera es imponente cuando lo vemos, la vemos ondeando, porque aunque trae los mismos colores en la misma forma y disposición que la italiana, vemos que la de México sobresale por el águila, por nuestro escudo patrio, que nos habla además de nuestra mitología, porque es la mitología mexica, donde nos decía, se va a formar Tenochtitlan, donde se encuentre un lago, en el lago un nopal, y sobre el nopal un águila devorando una serpiente. Y eso es lo que está reflejando el escudo de nuestra bandera, es parte de nuestra identidad y de nuestra mitología prehispánica. El himno nacional es el segundo más bonito del mundo, solo está por detrás de la Marsellesa, que es el himno francés. El de México es el segundo más bonito y es imponente porque además es un himno nacional y aunque tiene algo bélico, es la defensa de nuestra patria, y no importa si se tiene que dar la vida para defenderla. Entonces, nuestra bandera, nuestro himno, nuestros alimentos, porque hace no mucho ganaron los tacos al pastor y hace unas cuantas semanas en comidas no de restaurante, digamos comida de calle, la tlayuda oaxaqueña ganó. Entonces México tiene mucha identidad y como acabamos de ver en estas lecturas, también se demuestra en cuanto a la lengua, en esa identidad que nos sentimos de los mexicanos. Entonces es una lectura bastante interesante. Les voy a dictar a los que no tienen el libro las preguntas y después esas van a quedar de tarea tanto para los que sí tienen el libro, para los que no, para que podamos hacer juntos la actividad de la página 21. Anotan, por favor, los que no tienen libro, el título La lengua más feliz. La lengua más feliz. Y
Pregunta 1. Yo ya la respondí. Ah, muy bien. Sí, ya la respondió perfecto. Según el texto, pregunta, ¿cuál es la ciudad más feliz y por qué? ¿Cuál es la ciudad más feliz y por qué? Dos. ¿Cuántos idiomas fueron tomados para el estudio y cuántas palabras? ¿Cuántos idiomas fueron tomados para el estudio y cuántas palabras? Bueno, aquí sí les ayudo porque si no tienen libro les va a costar trabajo. Fueron tomadas 10 idiomas y 100,000 palabras para el estudio. Bueno, nada más esas dos porque si no, sí necesitarían la lectura para poder contestar. Pero ahora vamos entre todos a hacer el ejercicio de la página 21. Aquí en esto vamos a hacer el ejercicio de palabras concretas y abstractas. Recuerden que vimos hace unos días que las palabras pueden ser simples, si es un solo concepto como cielo, perro, mesa, libro, estudio. Compuestas, si con dos palabras formamos un concepto como matar y mosca, matamoscas, abrir y latas, abre latas, limpiar y parabrisas, limpia parabrisas. Esas serían las compuestas. Las concretas, las que tienen un referente con la realidad y se percibe por lo menos con un sentido. Por ejemplo, humo, que lo podemos ver u oler. Si hablamos acerca de agrio, lo podemos degustar. Y las abstractas son palabras como tristeza, orgullo, que no podemos explicarla porque con ningún sentido se percibe y que necesitamos otras palabras para poder explicarlas. Tenemos aquí una lista de palabras y tienen que poner una X si la palabra es abstracta, si la palabra es concreta y dar la definición de la palabra. Vamos a hacer juntos, por ejemplo, niña. ¿Es abstracta o es concreta? Concreta. Concreta. Y deben de decir qué es una niña. ¿Qué entienden ustedes por la palabra niña? Como mujer de pocos años y ya es una niña. Los que no tienen libro, anotan en forma de lista las palabras, por favor. En forma de lista. Niña. Concreta, ¿verdad, maestra? Sí. Esto solo es para los que no tienen libro. Los que tienen libro empiecen a contestar, los que no anotan. Niña. En forma de lista. Amor. Abstracta. Zapato. Perfume. Concreta. Helado. Concreta. Bosque. Confianza. Abstracta. Galleta. Concreta. Verdad. Abstracta. Bueno, entonces, si no tienen libro, delante de la palabra, en lugar de poner X para que no haga la tabla, pongan ¿es concreta o es abstracta? Y den brevemente definición. Por ejemplo, niña, ¿qué quedamos que era? Mujer de pocos años. Concreta y mujer de pocos años, ya. Amor, ¿qué tipo de palabra es, muchachos? Abstracta. Abstracta. Definición, Sentimiento. sentimiento. Sentimiento a una persona. Muy bien. Sentimiento de una persona, aunque puede ser a un animalito también o a la naturaleza, pero es un sentimiento. Zapato, Concreta. concreta, pues lo podemos hasta usar, ¿verdad? Sí. Concreta, ¿qué sería su definición? Una prenda. Calzado, calzado. Perfume, Concreta. concreto, Concreta. porque si lo vemos, es líquido, si lo percibimos por el olfato, entonces es concreto. ¿Y su definición? Aromatizante. Pues aroma, puede decir aroma grato, ¿no? Un aromatizante. Helado, Concreta. concreta. Definición, postre. Sabor. Postre. Postre frío, ¿verdad? Muy bien. El bosque, Concreta. Concreta. concreto. Definición, Es un paisaje. Lugar. paisaje formado por muchos árboles. ¿Forma de naturaleza quedaría? Parte de la naturaleza, pero tenemos que decir que son muchísimos árboles, ¿eh? Porque si no, no sería un bosque. Confianza,
Abstracta. Abstracto. Y definición, Sentimiento. es un valor, más que un sentimiento, es un valor. Un valor. Galleta, Abstracta. Concreta. Concreta. concreta, porque hasta nos la comemos. Definición, Comida. comida, alimento. Perfecto. Verdad, Abstracta. Valor. abstracta, también es un valor. Entonces, como vemos, aquí ya tenemos realizada la actividad y ya está hecho. Así que el día de hoy fue bastante productivo. Pudimos ver el choque de trenes, la lengua más feliz, y que AMLA nos habla acerca de la importancia del idioma, cómo a través de ello nos comunicamos, y que el no poder entendernos unos a otros puede resultar incluso trágico, como fue en ese preciso choque de trenes en Bélgica, y que cómo nos sentimos identificados a través de nuestro lenguaje. Por lo tanto, pues hay que preservarlo, hay que hablarlo de manera correcta. Y las palabras abstractas, concretas, ya no hay ningún problema. Simples y compuestas, supongo que tampoco, porque también son facilitas, y las técnicas son las del lenguaje especializado. Entonces, ¿cómo ven? ¿Vamos bien hasta esta parte, muchachos? Maestra, ¿cuál era la definición de verdad? ¿Verdad? Valor. Nada más dijimos que es un valor. Ay, ¿quién puso esa canción? ¿Cuál canción, muchachos? Apaguen otras cosas que tengan encendidas. Eso sería todo, muchachos. No van a subir nada. Hasta el día jueves en la tarde o el viernes, que voy a poner como límite, van a poder tomarle, bueno, le toman fotos y suben las actividades, porque quiero las fotos de lo que acaban de hacer de los dos cuestionarios y el ejercicio que hicimos de la página ahorita de las palabras concretas y abstractas. Ya lo demás lo tienen de significado y significante, pero hasta el día jueves la suben de manera completa, por favor. Maestra. El día jueves vamos a empezar un nuevo tema. Bueno, entonces, chicos, si no han hecho su cuestionario, si no alcanzó el tiempo, lo hacen y va a ser tarea. ¿Qué página sería es? todo. Maestra, Lo hicieron ahorita. ¿Qué pasó? los que tenemos libro de la segunda cuestionario, ¿tenemos que responder las 4 preguntas? Sí, por favor. Es que sí tiene el libro. Los demás no van a poder porque no tienen de dónde sacar la información. Pero los que Maestra, tienen el libro sí pueden hacerlo. Dígame. Ya lo compren. ¿Qué ¿qué pasó? página es la del segundo cuestionario? El segundo cuestionario, página 20, es con la lectura de la 18 y 19, contestan las 4 preguntas de la 20. Bueno, chicos, me despido porque ya estamos a 1 minuto de terminar la sesión. Entonces, si no hay alguna duda o pregunta, esto sería todo en la clase. Deseo que tengan un día excelente. Y nos vemos el próximo jueves, muchachos. Gracias. Hasta luego. Gracias por su participación, muchachos, y todos sus comentarios. Gracias, Nos vemos el maestra. próximo jueves. Hasta Bueno, pronto. maestra. Melissa está bien guapa. Son 1200.